vez, pues amigos, amigues, amigas también, por supuesto, y como se identifiquen, gracias por estar escuchándonos y viéndonos. Amiguis, aquí güey. nos acompaña también Gerardo Pineda, ¿Qué por tal? supuesto, Mucho gusto, y su ¿cómo servidor están? Jorge Espejel. Y en este episodio de Redes Poder se lo vamos a dedicar, ya entramos al mes de junio, obviamente, y vamos a tocar un tema que además editorialmente lo hemos tratado de abordar pues desde que nació el proyecto, Sí. que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Con la equidad, con la igualdad y con todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Sí. Y para ello invitamos aquí a nuestro querido amigo, amiga, Arturo Junior Amigue. / Andrómeda. Ajá. ¿Cómo Qué estás? perra. Pues muy acalorada, hermana, muy acalorada, pero muy bien. Muchas gracias por invitarme, chicos. Hace mucho que no nos veíamos las caras y algo Sí. más. Sí, ya tenemos rato de hecho, pues Jorge estuvo contigo en la universidad, pero Ajá. como consecuencia de mi amistad con Jorge saliendo de la universidad de ustedes, nos hicimos también cercanos, Ujú. hablamos sobre todo por tu pasión periodística, pues ese fue el vínculo que siempre tuvimos, periodísticamente hablando, profesionalmente hablando, y te vimos crecer, o sea, en este Sí. transcurso, mientras Redes Poder también iba en su camino, tú empezaste un proyecto que se llama Charlas sin Etiquetas. Sí, pues ¿Verdad? ya llevamos 5 años en Torreón y hemos hecho diferentes ediciones en diferentes entidades de la República Mexicana. Hicimos una en Ciudad de México hicimos, bueno, hemos ido variándole también. Hemos hecho digitales, hemos ido a Saltillo y actualmente Charlas sin Etiquetas, además de ser un proyecto artístico, cultural y principalmente informativo en temas de diversidad sexual y género, también ya se convirtió en un lugar seguro para diferentes personas, ¿no? Porque también hemos ayudado a personas trans en realizar su reconocimiento de género y cambio de nombre. Entonces, pues poco a poco, sinceramente, cuando yo empecé a hacer este proyecto, yo siempre iba con la bandera de soy periodista. O sea, todo esto es meramente crítico, analítico, pero con el paso del tiempo como que la gente me empezó a catalogar como activista. Y todavía no estoy muy seguro si soy activista o no, pero pues ahí la llevamos. O sea, todavía no sabes con qué identificarte. Creo que algo que carácter todavía no sé qué identificar. No, pero sinceramente creo que algo que caracteriza al periodismo es que necesitamos ser buenas personas. Y todo lo que nosotros hacemos, todas las historias que investigamos, que damos a conocer, es justamente para ayudar a un tercero, para ayudar a minorías y para pedir justicia. Y al final de cuentas, por eso nos catalogan como el cuarto poder, para exigir a nuestras autoridades justamente o presionar a nuestras autoridades para que le hagan caso a este tipo de grupos vulnerables, ¿no? Sí, bueno, no solo eso, o sea, tú ya has visto el resultado de un periodismo bien hecho, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el periodismo en cualquiera de sus caras debe de tener una consecuencia, o sea, si es periodismo de investigación de corrupción, pues la idea es que se habilite algún tipo de ley o algo que evite que pase eso. En tu caso, periodismo, ¿cómo le llamas? Periodismo con perspectiva de género. Con perspectiva de género, pues la idea es que impacte y tú ya lo has visto porque la gente se acerca a ti y te agradece. Y creo que es muy interesante porque siento que fui pionero en Torreón. Sí lo eres, sí. O sea, ya había personas que habían hecho trabajos periodísticos o investigaciones en torno a la diversidad sexual y el género, pero como que les daba muchísimo miedo alzar la voz o dar la cara. Sí, y hay varios temas interesantes, ¿eh? O sea, sí ha habido un avance importante y no tan lejano. O sea, todavía cuando empezó la administración municipal de José Ángel, todavía estaba penado en reglamento vestirte como mujer y andar en la calle. Exacto. Y te levantaban los polis, te agarraban a madrazos y te metían al botellón. Memo Anaya ejecutaba mucho esa política, y fue porque eso promovía el VIH. Sí, era como incitar al trabajo sexual. Justamente, pues por la desinformación que había en aquel tiempo, pues lamentablemente había persecución hacia la comunidad LGBTIQ+, principalmente a los hombres afeminados y a la comunidad T, que son transexuales, transgénero y travesti, ¿no? O sea, porque justamente, pues era prácticamente inmoral salir a la calle a incitar el trabajo sexual o la prostitución, porque esta era una de las consecuencias de contraer VIH. Pero sí, o sea, afortunadamente los tiempos han cambiado. De hecho, hoy
que estoy ya una semana de cumplir 5 años haciendo charlas sin etiquetas y que lo voy a celebrar en el Museo Arocena. Estoy muy contento porque el 10 de junio, aquí me está viendo el spot, el 10 de junio en el Museo Arocena, entrada libre para toda la familia, se van a divertir y aparte van a aprender, van a reflexionar. ¿Tienes que ir vestido? Tienes que ir encuerado, tú tienes que irte encuerado. Pero bueno, estoy muy contento porque siento que las nuevas generaciones, de hecho esta edición se llama La Revolución de Género y está inspirada justamente en las nuevas generaciones, porque si bien considero que estas pueden generar un impacto social muy, muy cabrón en la comarca lagunera, o sea, porque siendo francos, o sea, hacer esto, vivir del activismo como tal, no generas nada de ingresos, no como otros activistas que... No, hombre, no. Que a lo mejor tienen ingresos, o sea, está bien, es su chamba. Sin decir preactivistas. Ya, pero las personas, o sea, y ustedes no van a dejar mentir, las personas que estamos todos los días picando piedra, buscando espacios, buscando patrocinadores y aparte... pues, a ver qué puedo ganar, o sea, cómo puedo generar ingresos de esto, sí, hasta ¿no? O nos sea, da vergüenza cuando nos cae una lanita. Exactamente, o sea, sinceramente, no siempre se va a poder hacer esto. Yo también tengo otras ocupaciones, también tengo otros trabajos. No estoy diciendo que me estoy despidiendo, pero lo que sí estoy diciendo es que quiero inspirar a otras generaciones a que también hagan su propia revolución, porque esta es mi lucha, o sea, la lucha de charlas sin etiquetas como tal es una investigación que yo hice ya hace un par de años, bueno, hace ya como 6 años. De hecho, ya está desactualizada porque tengo que hacer otra investigación para justamente ver el panorama actual. Ajá, pero en aquel entonces surgió porque a mí me discriminaban mucho en los medios de comunicación por ser gay. O sea, yo siempre fui, siento que he tenido la postura periodística porque por eso estudié. O sea, y tienes pluma. Sí, sabes escribir muy bien, pues escribías en Redes Poder. Y creo que alguna hiciste el comentario, los estereotipos en los medios, ¿no? Claro. El gay, espectáculos, y ahí los refugias. Claro, como si todo fuera de moda. La muchacha guapa, clima, y todavía siguen esos patrones. El hombre feo en deportes. Sí. No, el hombre feo y gordo. Sí, gordo en deportes. Sí. O bueno, en clima ya cuando se pone serio, ¿no? Sí. Ya cuando sí hay mucha lluvia. Fíjate que yo lidié mucho con eso. O sea, sinceramente, desde que, porque ahí en la universidad donde estudiábamos, Jorge y yo, había pues talleres de televisión, no teníamos como que tanto panorama como ahorita ya lo hay, pero en aquel entonces teníamos un programa de revista y tus programas de radio, un noticiero, y a mí siempre me encaminaron al mundo del espectáculo, que obviamente pues me gustaba. Sí, pues, o sea, el chisme, ¿a quién no le va a gustar el chisme, hermana? Pues no, pues ahí conocer artistas, entrevistarlos y todo eso. Pues a mí realmente la fuente de espectáculos es de las más complicadas porque tienes que lidiar con muchísimos egos. Entonces yo empecé a trabajar con los egos de las demás personas siendo muy chico, o sea, siendo un niño de 19 años. Entonces, pero yo decía, es que, o sea, sí me gusta, pero no sé. O sea, yo quiero hacer algo más. O sea, yo quiero... Yo siento que mi voz tiene más veracidad, ¿no? Pero siempre me topaba cuando hacía castings, y más en televisión. Cuando hacía castings en televisión, en radio, para a lo mejor un puesto más serio, se podría decir. Era de que es que se te nota mucho lo gay. Y yo, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, carnal? ¿Qué quieres que haga? Pues, ¿me pongo bigote o qué hago? O sea, como que tenían muy estereotipado el concepto de ser periodista. Como que era muy de, tenías que ser de traje, con los brazos cruzados. Fíjate, exacto. Ahora que lo pienso, cuando vemos a un conductor de televisión, especialmente de noticias, independientemente de si es hombre o mujer, tiene que llevar bueno, más bien sí tiene como esta fórmula del hombre serio, machista, macho, que no muestra sentimientos, como pensando que la noticia no tiene que sentirse. Exacto. Cuando estás hablando de cosas que le está pasando a la gente, ¿no? No, yo hoy lo veo en espacios como nacionales y dices, pues, me se vienen a la cabeza 3 personas que no son heterosexuales y que de alguna manera Cuadro sí guardan su compostura. A una de ellas le mandaron un pene. Denise Merker. Y más closetero, pero Javier Alatorre. Oye, pero es que justamente yo decía, ese va a ser mi futuro. O sea, yo hablaba con mis papás
Y yo le decía, es que yo quiero trabajar en noticias. Mi sueño, nunca he trabajado en noticias, spoiler alert. Nunca he hecho como tal periodismo o sea, como yo quiero. Sí. En un medio de comunicación. Nunca en la vida. Siempre lo he hecho independiente. Creo que el periodismo independiente hoy en día tiene una fuerza más, o sea, muy importante es muy valioso. O sea, muy valioso porque realmente nos estamos aferrando a romper las reglas o los patrones del periodismo tradicional. Pero yo veía justamente a estos personajes y decía, es que, güey, yo no quiero siempre estar... Amarrado. O sea, yo no quiero estar amarrado a alguien que no soy. Sí. Porque ahorita se los comentaba fuera del aire. A mí, o sea, hubo maestros que me decían, es que tienes que vestirte formal, pues para que la gente te tome en serio prácticamente. Y yo decía, pues, ¿por qué? Si mi voz importa, mi voz vale... Y no porque traiga un chorcito labial o rímel en las pestañas, mi voz va a perder credibilidad nada más porque no me veo masculino. Más allá de lo que has hecho, o sea, ahorita me está llegando el impacto de todo lo que has hecho, ¿no? Es como más allá justo del tema de que sí apoyas a la comunidad y sí hablas de temas de derechos humanos y tal. También está esto de romper la pared que tiene el periodismo, que el periodismo tiene que ser de cierta forma, cuando puede ser como quiera ser, ¿verdad? Ahorita que hace la película de Barbie. Y sinceramente todavía este problema o todavía esta situación, no tanto como un problema, existe en los medios actuales. O sea, yo conozco todavía periodistas que son gays, trabajan en televisión o en medios de comunicación. Nombres. Tampoco gays en closet, están casados. No, o sea, gays, o sea, a lo mejor... Abiertamente. Abiertamente, ¿Se puede decir el nombre? Son discretos porque trabajan en medios de comunicación. Güey, en televisión. Yo sé que, güey, jotea. O sea, no pasa nada. No pasa nada si joteas. Ayer justamente tuve la rueda de prensa de charlas y yo me fui vestida. O sea, yo soy drag. Pero pregunta, ¿qué tanto, o sea, te has puesto a reflexionar un poco y me voy a poner del lado del abogado del diablo? ¿Qué tanto esa postura o ese histrionismo puede opacar la noticia como tal? ¿Sí me explico? O sea, entiendo que a la larga esto se va a normalizar, ya a nadie le va a sorprender ver a un presentador de noticias que se salga, ya en ese entonces va a ser normal, pero por lo pronto pues puede opacar lo que estás diciendo, ¿no? Creo que eso me lo dijeron en un programa en vivo también, en Multimedios. Ya estoy ventilando aquí. Me lo dijo Ángel Carrillo en un programa. Es una buena, hablando de arte, digo, ¿qué? Hablando de que está en el closet. No te creas, Ángel. No. Pelo de gallo peleonero. Es una buena pregunta. Justamente porque yo me fui en drag y ya, o sea, pues mi drag es muy transgresor, ahorita lo platicábamos, porque mi drag es sensual, mi drag es sexy al final de cuentas, pero mi personaje está inspirado justamente en las personas rebeldes, porque siento que no tenemos ningún filtro para hablar las cosas al chile. Entonces, como yo soy periodista, utilizo esa rebeldía y la transformo, o sea, te puedo chingar en un debate con o sin drag. O sea, la verdad, porque te voy a mostrar fundamentos. Pero cuando ando de Andrómeda, siento que hasta me empodero un poquito más. Y esa vez andaba de drag y me hicieron la misma pregunta, que la verdad no me molesté para nada. Pero yo le dije, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. O sea, si a nadie empieza, vamos a seguir, va a ser 2050 y otra vez, o sea, los presentadores LGBT más en la televisión van a estar encerrados en su closet. Sí, digo, yo estoy de acuerdo porque es como ir hacia humanizar más la noticia, que es de pronto una de mis críticas a las capsulitas que luego hacen los medios tradicionales, que hacen este tonito informativo, así como muy lejos de cómo habla la gente tradicionalmente. Y igual las notas informativas, o sea, sacar de este tono formal y deshumano para humanizar las noticias, porque realmente es eso, o sea, son noticias que estamos refiriéndonos a personas humanas. Claro. Entonces, y esta deshumanización no nada más se ve en temas de perspectiva de género, sino también cómo abordan, por ejemplo, los feminicidios, cómo abordan la violencia contra las mujeres, cómo abordan violencia incluso contra personas con con discapacidades, etcétera. O sea, contra todas las personas que son vulnerables. Esto no encaja porque le quitas el humanismo a lo informativo, ¿no? Sí, justamente creo que esa es una faceta del nuevo periodismo. O sea, de que las nuevas generaciones estamos realizando porque también, o sea, insisto, en mi generación
que todavía soy 4 años menor que Jorge. O sea, imagínate, los de Jorge cómo estaban perdidos. No, si nosotros éramos una bola de patanes. O sea, pero por ejemplo, en mi generación todavía esto no estaba. O sea, a nosotros nos enseñaron realmente que el periodismo nada más es... O sea, estás viendo que están robando, por ejemplo, el bolso a una viejita y tú no puedes hacer nada porque eres periodista. Solo grabarlo. O sea, el ladrón le está dando un golpe a la viejita, le quita la bolsa, ya está en el suelo la viejita, la pisa y tú tienes que escribir el presunto ladrón. Sí, no porque, puedes pues, ser inocente. No puedes hacer nada porque eres periodista. Y eso fue como que, chinga, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué el activismo está peleado con el periodismo? O sea, realmente lo que nosotros hacemos, tampoco somos superhéroes, ojo, o sea, tampoco vamos a salvar al mundo porque también somos humanos, también tenemos otras actividades y sinceramente el periodismo, o sea, los que son colegas, te absorbe muchísimo tiempo. Sí, y además se pueden visibilizar cosas. Ahorita está leyendo un dato que buscamos hace como 1 año o 2. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasifica una queja como tal con el título de violencia en las familias en contra de las personas LGBTI, de la comunidad LGBTI. Y Coahuila era el número 1 a nivel nacional. En aquel año, que era el 2019, no han renovado esa estadística. Pero era el 1 a nivel nacional. Está cabrón. Entonces, claro que sí. Desde la familia, desde tu casa, ¿no? Sí, sí. Yo me fui a quejar de mi mamá o de mi papá o de mi tío a la CNDH porque me están tratando mal. Está fuerte. Es cabrón, muy fuerte. Entonces, o sea, realmente ya con estas estadísticas, con esta información, pues creo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. O sea, sinceramente la investigación que yo realicé en aquel entonces fue cómo estaba la percepción de la comunidad LGBTIQ+ en la comarca lagunera y obviamente pues los resultados fueron alarmantes. Lo que era, o sea, realmente todas las generaciones que entrevisté y encuesté estaban desinformadas en temas de la comunidad y también los que más discriminaban eran las personas evidentemente mayores de 56 años. Estamos hablando de una generación pues ya vieja, ¿no? O sea, una generación que ya creció con estos patrones machistas. Obsoleta. Pero el siguiente grupo... ellos se obsoletan solos, porque pueden cambiar si quisieran. Bueno, pero a lo mejor estamos hablando que tú dices, mijo, ya se va a morir como quiera. Ya, ¿para qué hago? ¿Para qué le muevo ahí, mijo? Chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Pero el segundo grupo eran los jóvenes. Eran los chavos de 14 a 18 años. O sea, normalizaban el bullying, normalizaban las ofensas, normalizaban todo lo que tenga que ver con agresiones hacia la comunidad LGBTIQ+. Entonces, yo con estos resultados, yo no me podía quedar con los brazos cruzados. Una propuesta de mejora fue crear un espacio que aparte donde se le informara a la sociedad sobre temas de género y diversidad sexual, porque me chocaba mucho esto que era temas tabú. O sea, es un tema tabú en la comarca lagunera hablar de penes y vaginas. Es un tema tabú hablar de VIH. Es un tema... Pues, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Es un tema tabú. O sea, entonces era abordar este tipo de temas tabúes, y aparte entregar, o sea, para atraer la atención de los jóvenes, pues te voy a meter ahí un showcito de drag para que te emociones, ¿no? O te voy a meter ahí, pues, un stand-up o un performance, pero ya es como crear realmente un concepto. Y creo que este tipo de conceptos no lo tiene otra asociación u otro lugar de la República, otra iniciativa. Y sinceramente, si las hacen chingón, es una estrategia que me ha funcionado, pero la idea original es mía. Entonces, me ha funcionado muchísimo para atraer la atención de los jóvenes, para inspirar a los jóvenes. Y es por eso que esta edición es revolución de género, porque queremos seguir inspirando a las nuevas generaciones. Y por ejemplo, ¿cómo sientes el impacto en los jóvenes y en los adultos? O sea, hay quien me imagino que se acerca a decirte que le cambiaste la perspectiva, pero también quien está como a la defensa o algo así. Obviamente, pues hay muchísimas cosas, o sea, que me han impactado. Por ejemplo, te digo, yo también soy maestro de periodismo y una chavita que empezó a seguirme cuando ella estaba en prepa y que iba a todas las charlas en etiquetas, ya le falta 1 año para graduarse de periodismo y yo fui hace poquito su maestro. Y ella se metió a raíz de que conoció charlas en etiquetas. Ah, mira. Pero resulta que esta chava, que de hecho, ya la voy a aventar. Resulta que esta chava es de la comunidad también.
y ella está viviendo la agresión en su hogar, en su casa. Y su mamá le prohibió ir a los charlas sin etiquetas. No mames. Entonces, cuando fue la presentación de los reportajes que yo les encargué, claro, pues me topé a la mamá así que... No te quería ver, perra. No, pero... O sea, realmente... O sea, es muy impactante que las agresiones existen en un sinfín de pero lugares. ¿Qué pasó? O sea, ¿sí te abordó pues, o qué? No, yo no la abordé, pero dije, obviamente, cuando iba a quedar callado, hice un mensaje en general. Les dije que... Como le dijiste a Pedro para que te escuche Juan. A todas las ¿no? mamás. Sí. No, les dije que, pues sí, o sea, que estos temas, o sea, que sus hijos son periodistas. Sus hijos van a tener que hablar de prostitución, de gays, de lesbianas, de sexo, de todo. O sea, de temas que ya... O sea, que son tabúes. Sí, claro. Y los van a tener que tratar. Van a tener que salir de su cascarón. Y así como ellos viven a lo mejor unos en viñedos, al día siguiente van a tener que ir a la Alianza a sacarme una nota o a buscar una historia que conmueva o que haga reflexionar al público. Pero también algo muy importante que enfaticé es que a los periodistas nos están matando. Y eso es una realidad en México. O sea, pertenecemos a los grupos vulnerables según la CNDH. Y es una realidad. Cada vez nos están matando a más colegas. Y matando físicamente y matando de hambre también. Exacto. O sea, exacto. Está muy precario. No te ves hambriento. Y nuestro hogar, nuestras casas deberían de ser los lugares seguros, entre comillas. Sí, claro. Y no lo son en muchas ocasiones, ¿no? Porque en ocasiones, a veces por los patrones... Estuvo buena el chafle. Ajá, sí. A la señora, sí. Pues señora, buena. Pero mira, su pinche cachetadón con guante blanco. Ajá, sí. Fue como el tiro de Ronaldo, ¿no? Entonces, o sea, realmente, pues es la carrera, o sea, son los sueños de cada persona. Realmente siento que nuestra carrera es muy pasional, totalmente. O sea, sí. O sea, o sea, hay muchísimos periodistas, pero son pocos los periodistas que todos los días nos levantamos con de que ahora qué voy a hacer, ahora tengo que hacer esto y esto y esto, porque tenemos que estar vigentes. Sí, son pocos y los que yo creo que quienes eran, ¿no? A lo mejor la misma chamba o las mismas necesidades o las mismas todo, pues hizo que se les fuera esa chispa, ¿no? Sí. Pero pues ahí la llevamos. Te digo, todo esto surgió a raíz de que la discriminación que yo tuve en los medios de comunicación y hoy en día que ya pude ver a otra generación de estudiantes de periodismo, o sea, me alegra mucho saber que ya cada vez hay más interesadas y a lo mejor también temas de género. Puede haber ya muchos papás y mamás con hijos ya más grandes que a lo mejor hace 20 años, 30 años pensaban una cosa y hoy ya piensan otra, porque también sucede eso, ¿no? O sea, también la dinámica social pues era mucho más reprimida y tenemos que recordar que aunque México se caracterice o la gente crea que es un país de fiesta y como todo es buena onda, es una sociedad muy conservadora la mexicana. Muy religiosa. Muy católica, muy familia. Muy familiar, esto, muy tradicional. O sea, realmente, o sea, si ya nos vamos a estadísticas, en Ciudad de México ocurre la marcha gay más importante de la República Mexicana. O sea, inclusive viene gente internacional, pero, o sea, ahí también hay altos índices de violencia hacia la comunidad LGBTTIQ+. O sea, evidentemente como es una metrópoli, pues hay más oportunidades de diferentes tipos en el área médica, en el área educativa, en el área laboral, pero no deja de ser también, no dejamos de ser personas vulnerables en cualquier rincón de la República Mexicana. Y eso es muy alarmante. Aquí en Torreón, pues en el área de la comunidad LGBTIQ+, sinceramente me molesta un poco que la gente se acerque hacia líderes o hacia personas de la comunidad en el mes Pride, porque realmente las problemáticas existen todo el año. O sea, todo el año estamos pidiendo espacios, estamos exigiendo justicia por establecimientos de salud, por ejemplo, que traten a personas de la comunidad trans, ¿no? En Charlas sin Etiquetas voy a tener 2 mesas de diálogo. Una mesa de diálogo va a ser testimonial y otra mesa de diálogo va a estar encaminada al área jurídica y al área emocional. Vamos a tener invitados e invitadas especiales.
Invitades, pero también se les invitó a personas del área médica y todas las invitaciones fueron rechazadas. Porque la gente, porque los médicos me decían, es que yo no, ese tema no, y no, ese tema no estoy preparado, etcétera. ¿Y qué es? O sea, ¿qué van a abordar? Dices tema jurídico, pero ¿qué están abogando? Pues vamos a hablar, bueno, el tema de justamente esa mesa de diálogo la voy a moderar yo. En la otra, la testimonial va a estar moderada por Eunice Martínez, quien es coordinadora ahorita de la UAL, pero la que yo voy a moderar va a estar enfocada en temas de discriminación. Entonces, la discriminación tanto, o sea, cómo puede impactar el área emocional y cómo puede impactar el área jurídica. Pero también queríamos abordar el tema del área médica, porque para hacer tu proceso de hormonización, necesitas, pues, obviamente la atención de un médico, pero son muy pocos los especialistas en el área de ¿cómo se llama? Endocrinología. Está muy mono ese nombre. Son muy pocos los profesionales que tratan este tipo de casos exclusivamente para personas trans. Entonces, pues sí, no tuvimos muy buena respuesta. Dentro de la comunidad, digamos, no sé si valga la pena ponerlo así o si ustedes lo han considerado, dentro de la comunidad las personas trans son las como más vulnerables. Ahorita, digamos, o sea, porque yo entiendo que hace unos años, pues a todos se les discriminaba. Siempre han sido de las más vulnerables. Son de los grupos más importantes, porque inclusive la que inició toda esta persecución de Nueva York, etcétera, era una mujer trans. Una mujer trans afroamericana que hacía drag y que vivía con VIH. O sea, todos los check los tenía ella, mi comadre. Sí. Pero ella fue la que empezó esta revolución. Y por eso es que la comunidad trans siempre ha sido un pilar muy importante dentro del colectivo, pero también es de los más vulnerables e inclusive dentro también de su propia comunidad, ¿no? Por ejemplo, y eso te lo digo porque si hago esto es porque tenemos una inspiración. Regularmente un periodista al ver una problemática, pues empieza desarrollas un tema. Por ejemplo, hay un tema, te quería preguntar, no sé si ya lo modificaron, creo que no, que es discriminatorio y que no es muy visible, que es al momento de que te entrevistan para donar sangre. Y hay una pregunta ahí muy absurda que tiene que ver, creo, con relaciones sexuales anales. Y si pones, que se sujetan a lo que tú respondas, pones que no ya. Pero si pones que sí, no te dejan donar sangre. Bueno, a mí me tocó, o sea, yo... Y eso es discriminatorio. Mucho que no dono sangre. Pero... por eso. Por mis tatuajes, nada, tengo dos. Nada, no te creas, pero no sé, tenemos que actualizar, tenemos que investigar. Sí, porque siguen aplicando eso. Pues no creo que tenga sentido. O sea, es discriminatorio. Yo llegué a ver yo doné sangre muchas veces. Me imagino que es una indirecta. Y viene esa pregunta en los cuestionarios, tanto Hospital General como Cruz Roja. Yo pues, sí, obvio. ¿Te invito? ¿Cuándo? Sí. No, pero... ya, lo estamos desviando. Bueno, por ejemplo, mi mejor amiga es trans. Entonces yo he visto todo el proceso que ella ha vivido, ¿no? O sea, desde... Ella siempre fue como que una niña muy violentada en su hogar. La metieron a terapia de conversión. O sea, yo no conocía. Ay, eso. Yo no sabía que, para empezar, yo no sabía que en Torreón había terapias de conversión. Que lo disfrazan como terapias de... Sí, psicológicas. O sea, psicológicas, religiosas o inclusive de drogas. O sea, atención donde meten a sus hijos también. Investiguen los lugares. Sí. Porque en lugar de ayudarlos, los están... torturando emocionalmente. Sí. Entonces, pues mi amiga creció con diferentes patrones sumisos, abusaron de ella dentro de emocionalmente, físicamente. Y también tuvo una pareja que tenía los mismos patrones. Entonces ella rompió todas estas barreras cuando se reconoció como persona trans. Órale, o sea, inmediatamente empezó a empezar así pues a vestirse todos los días como mujer. En aquel entonces
se dejó crecer el cabello, tenía barba, entonces pues empezó a rasurar, empezó a armonizar. Entonces yo empecé a ver como que ese proceso empezó con terapia psicológica también. Y luego hizo su cambio de nombre. Y cuando cambió su nombre, realmente fue otra persona. O sea, nació, ¿no? Digamos. Nació otra persona. Y dije, güey, o sea, ¿cómo ella pudo hacer o sea, evidentemente así como ella, hay muchas historias más trágicas quizás que solamente es... Y que les podemos cambiar la vida con solamente cambiarles el nombre. O sea, reconocerla. Si ella pudo, o sea, muchas personas, claro que van a poder. Y evidentemente, bueno, ahorita mi amiga ya anda de gira en todo el mundo, es muy perra. Qué chingón. Podemos saber su nombre. Chichotas y todo, mi comadre. Pero... Tiene nombre, No, después ahí se lo paso. Le paso su OnlyFans. Ya. Mejor. Kareli Ruiz. Ya. Mira. Esa es la historia de Kareli. Pero fíjate, entonces justamente empecé yo a investigar sobre la temática trans. Empecé a indagar con personas, o sea, empecé a escuchar testimonios, porque una vez tuvimos un viaje también, me llevé en una vagoneta, fíjate que a veces ni siquiera me doy cuenta de lo que hago, pero me llevé en una vagoneta a como a 10 personas trans. O sea, ¿los raptaste? No, o sea, en hacer su reconocimiento de género nos fuimos a Saltillo. Una gira. Ajá. Una gira. Una gira artística. Ajá. Entonces, dentro, o sea, en ese camino iban personas de todas, bueno, no de todas las edades. Aquí en Coahuila se hace a partir de los 18 años, pero iban personas de 40 años, iban chavitos de 18, iban chavas de 20 y tantos, 30. Entonces era como que una... Y luego, pues, todas jotas, estábamos ahí de que... Puro cotorreo, ¿no? Pero dentro, cuando nos pusimos... pues serias, me impactó muchísimo la historia de una chica de Torreón que ella decidió mejor no estudiar la secundaria. O sea, se graduó perdón, no dejó, no quiso estudiar la prepa por todo el bullying que tal vez iba a pasar con ella por el hecho de ser una persona trans o de reconocerse como una persona trans. Y ella dejó de tener ese tipo de oportunidades educativas. ¿Y su familia qué hizo? Ok, no estudies. O sea, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo le vas a negar el acceso a la educación a una persona cuando es uno de nuestros derechos? Entonces, ¿y cómo, o sea, de las consecuencias, ¿por qué vamos a romper los sueños de otras personas por el temor a ser violentados? Sí, está canijo. Entonces, o sea, realmente, bueno, ahorita no sé la historia, no la he visto, pero esa historia justamente me impactó muchísimo porque también creo que la sociedad está muy dañada. Sí. Muy, muy, muy dañada. Y obviamente nosotros como periodistas no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta situación. Y vamos lentos, ¿eh? O sea, por ejemplo, vivimos en una zona metropolitana interestatal y es increíble que en Gómez Palacio no tengan los mismos derechos que en Torreón, ¿no? Claro. Acá sí me puedo casar. Acá todavía no. Acá sí puedo adoptar. Acá todavía no. Acá sí puedo hacer reconocimiento de género. Acá no. Entonces, esa falta de homologación también provoca que no haya pues que no sea homogéneo el tema y que no sea equitativo ni igualitario. Bueno, que las personas trans sí pueden hacer su cambio de nombre, o sea, y su reconocimiento de género, pero es un pedo. Sinceramente es un pedo para las personas que vienen de Durango, de Gómez, o que tú naciste en Gómez, en un ranchito de Gómez, pero vives en Torreón, ni pedo. O sea, tienes que ir hasta la capital. No. Tienes que pagarle a un abogado, tienes que emitir un juicio para poder, o sea, hacer este proceso. O sea, es realmente absurdo. Y aún así los hacen. O sea, lo que voy con esto es que... Y es un acto de corrupción. Sí, claro. Evidentemente es un acto de corrupción. Sí. Que no quepa la duda, ¿no? Exacto. Pero lo que voy con que aún así los hacen es que, pues justo la importancia porque luego a lo mejor como sociedad, desde lejos decimos, no, pues ¿para qué quieren? O sea... es como un capricho, digamos, ¿no? Se malinterpreta de esa manera. Pero cuando ves que una persona se esfuerza por reconocerse a sí misma por medio de los mismos procesos burocráticos que todos vivimos y que pues ellos también quieren ser parte de ellos y ellas,
pues te das cuenta que no es nada más un capricho, o sea, que es realmente un camino de identidad, un camino de humanidad, o sea, es lo que está luchando, lo que voy es mucho más profundo que nada más lo que nosotros pensamos luego como un capricho, pues. Exacto, es que no es un capricho y justamente es impactante cómo cruzas literalmente un charco o el puente y cómo cambia la perspectiva y la inseguridad para la comunidad LGBTIQ+. O sea, el sábado es la marcha gay, la primera marcha gay ¿mañana? En Gómez Palacio, sí, mañana. Y el próximo domingo, un día después de charlas, es la próxima marcha gay en Lerdo. Sinceramente, se me hace un hecho histórico, algo que va a pasar. O sea, espero tener la fortuna de poder ir a ambas, a apoyar, porque la neta, qué chingón lo que están haciendo. A comprarme una nieve Chepo y luego ya tomarme la foto como Juan Gabriel y ya me voy a jotear. Pero sinceramente, o voy o no voy, o sea, si voy o no voy, lo que están haciendo estas personas, y no es el gobierno, es la iniciativa ciudadana. O sea... sí, luego ahí se cuelgan, pero no es el gobierno. Sí, y de una vez, o sea, si me están escuchando, pónganse verga. Ay, perdón, pónganse... Gaber. Pónganse Gaber. No, ahí ponen unos delfines. Ahí ponen un pi. Unos delfines. Pónganse vivos porque en muchas ocasiones van a querer colgar de sus proyectos. Pues, Pero sinceramente, todo lo que nosotros... O sea, Coahuila es de las entidades federativas aliadas en temas de género y diversidad sexual, pero todo fue gracias a la iniciativa ciudadana. O sea, porque nosotros mismos somos los que estamos impulsando al gobierno a que, pues, se haga justicia en lo que se debe de hacer justicia, ¿no? Y lo que va a suceder en Gómez y lo que va a suceder en Lerdo es realmente histórico. Chingón. O sea, porque nunca se había vivido una experiencia así. Así que, pues, yo les felicito, en verdad, a las personas que están organizando esto. Pero sí, pónganse muy vivos porque va a haber figuras públicas o gubernamentales que van a querer colgarse de eso y no. O sea, es un trabajo... Y yo que me dedico también a hacer eventos, o sea, yo sé la chinga que realmente conlleva hacer este tipo de celebraciones, ¿no? Que sinceramente, pues sí. Sí. Digo, cambiando un poco de tema, tienes toda la razón. Este tipo de iniciativas no solo son relevantes para la comunidad, yo creo que son relevantes, bueno, para la comunidad, refiriéndome a la comunidad LGBTIQ+, pero relevantes para la comunidad en general también, porque es que, o sea, yo lo veo con mis papás, con personas mayores que entran en ese 56, arriba de 56 años, que a lo mejor indirectamente reciben la información porque ustedes se encargan de difundirla de ese tamaño. Y sí hay transformación de perspectiva, la sorda, o sea, claro, no te das cuenta y de pronto estás cargando gasolina y alguien en el otro carro está platicando sobre la marcha y estás dando su opinión, a lo mejor negativa, pero lo están hablando. Entonces, fíjate, ahorita yo tengo mucho miedo de ver redes sociales o de abrir medios locales porque sé que está en mi foto, estoy mostrándome yo. O sea, para empezar, mi drag, mi arte, Andrómeda. Lo estoy mostrando. No hemos hablado de Andrómeda. No hemos hablado de Andrómeda, pero es que, bueno, ayer tuve la rueda de prensa de charlas y me fui en drag. O sea, porque justamente mi intención es generar un impacto. Pero hace 2 años me amenazaron de muerte. Bueno. O sea, me amenazaron de muerte a raíz de una rueda de prensa también. Entonces, no sé, ahorita yo como que no quiero ver ese impacto todavía en las redes sociales, pues porque sí es muy fuerte, o sea. Es que sí es un tema. Yo conozco un par de casos de gente que estando en un 7, gente que está en un 7 ahí comprando algo, estaba bromeando con alguien, joteando, y lo empezaron a agarrar a golpes. Y una patrulla enfrente de él, y los polis cruzados de brazos. Le dijeron, pues vete, ¿no? Y le generaron un problema de salud posterior que se tuvo que resolver con cirugía, ¿no? Entonces, pues es un crimen de odio, pero con los polis ahí viendo y cruzados de brazos. Ese es un tema que se va a tocar en charlas, porque aquí en Coahuila no existe una tipificación penal para la comunidad LGBTIQ+. O sea, todavía no siguen, o sea, por ejemplo, si a mí me llegaran a matar o a cualquiera de la comunidad por un crimen de odio, no te van a poner ahí crimen de odio. Es crimen pasional. O sea, todavía, o sea, ¿cómo, güey? Entonces... Nada que ver. Justamente esta experiencia que tuve de que me amenazaron de muerte, yo fui a la fiscalía a denunciar.
Al principio sí, todo muy bien. O sea, de que pásale, sí. Y pues iba recomendado, la verdad. O sea, iba recomendado por amigos de los medios. Iba recomendado, me apoyó muchísimo la red feminista liderada por Ariadne. Entonces, ella, pues, de cierta manera su trabajo ya tiene, pues, bastante, pues, no sé, como que... No encuentro una palabra exacta, pero tiene bastante influencia en la fiscalía, ¿no? Nos referimos a Ariadne Lamont, para que no la conozca, Ariadne Lamont, activista. Un abrazo, una activista muy perra, feminista. ¡Wow! Pero, bueno, cuando yo fui, todo bien. Y yo les hice la pregunta a ellos de que... Porque me pasaron hasta un cuarto diferente a hablar con la comandante y todo. Y cuando me estaban preguntando... se me hizo muy extraño y les dije, oye, ¿Has tenido sexo anal últimamente? ¿Has tenido sexo anal? Otra vez no. ¿Por qué me persigues? No, yo me dijeron que mi caso era especial porque era el primero. Y yo dije, chinga. Yo también dije, chinga, ¿cómo voy a ser el primero, güey? O sea, ¿cómo? Y un hecho aislado, entonces. Dije, ¿cómo? No, es que Coahuila no es homofóbico. No tenemos registros, bla, bla, bla. Y yo ahí me puse a pensar y dije, güey, es que es cierto. Pues la comunidad gay... No está visibilizada en la estadística. No está visibilizada, pero porque por mucho tiempo la comunidad gay ha normalizado la violencia. O sea, por ejemplo, vas caminando por la calle, a lo mejor ustedes no lo han experimentado porque son machos heterosexuales. Yo sí porque soy moreno. Pero me ven a mí con uñas, o sea, ahorita ando de civil, me ven a mí con uñas, maquillado, fíjate, recibo más agresiones cuando ando de hombre que cuando ando de drag. De cuando ando de drag hasta se azorrillan, ¿no? O sea, les doy miedo. Da miedo, claro, es importante. Hasta les ladro. Pero... Muerdo. Pero cuando ando de hombre, o sea, voy a la Soriana con mi bolsita. O sea, güey, es una bolsa la que traigo. Sí. O sea, nunca faltan las miradas, nunca faltan las groserías, nunca faltan las burlas. Pero, ¿cuál es tu pensamiento cuando pasa esto de que... X. O sea, lo normalizas porque tú sabes que como gay vas a experimentar esto, lamentablemente. E incluso el reto de la pareja, o sea, porque pues sí, igual pueden traer novio o novia, pero tú te das cuenta en los centros comerciales, en lugares públicos, no muchos van agarrados de la mano. Sí. No muchos se dan un beso. No. O sea, algunos sí, pero la verdad es que todavía no se animan, aunque los dos sean abiertamente gays o las dos sean abiertamente lesbianas. Como que el primer impulso es el miedo, ¿no? Sí, y está justificadamente, sí, pues claro, hay mucho señalamiento. Entonces, o sea, justamente ahorita que hiciste el dato de la CNDH, no sé si qué tan actualizada esté, pero aquí en la Fiscalía de Coahuila no hay datos en temas de homofobia, no se puede penalizar, no se puede, tipificar, justamente porque la comunidad gay no denuncia. La comunidad gay, o sea, por mucho tiempo se ha vivido con este panorama de violencia que lo han normalizado. O sea, realmente... la tipificación es parte de la deuda que tiene el Estado con nosotros. O sea, por todas estas redadas, por toda esta violencia, por todos estos desacuerdos o injusticias. Realmente es una llamada de atención también para las autoridades de que es una deuda que nos deben justamente por todos los estados emocionales que ya hemos normalizado, que evidentemente no son normales. Tú no puedes salir a la calle y sentirte inseguro por el hecho de ser quien eres. Por ejemplo, nada más otro ejemplo que quería preguntarte tu opinión. En los baños de los bares gay, siempre hay cartelones de Secretaría de Salud hablando de enfermedades de transmisión sexual. Porque yo no he visto esos cartelones en los bares no gays. Si cualquiera nos podemos enfermar, ¿no? En los bares no gays hasta poner aquí perico 5 pesos. Sí. En los bares no gays hay perico y tacho. Sí. Hasta allá, ¿no? Ahorita está el mensaje de bota. Sí, ahorita está el mensaje de bota. Pero ese es estigma también. Evidentemente. Sí, claro. O sea, realmente...
Sí, tómate una pausa para suspirar. O sea, bueno. Sí. Con todo este rollo de ser travesti, a mí me tiran pedo un chingo de heterosexuales. O sea, y siento que... ¿Por qué lo encomilla? Te quieren utilizar. No, pues, o sea... Sí. Te quieren utilizar hasta siento como conejillo de indias porque dicen pero sin condón. Chinga, ¿por qué? O sea, no, mijo. O sea, ubícate, claro. No por el hecho de que, o sea, no. O sea, como que tienen muchos estigmas todavía. No, con condón, temas. Sí. Con condón sí, hermana, pero no, sin condón ni me hables, ni el saludo. No, o sea, pero este tipo de cosas todavía suceden porque la comunidad LGBTIQ+, lamentablemente, está muy estereotipada. Muy estereotipada. Pero, pues bueno, justo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones realmente puedan hacer un cambio, ¿no? Porque ya estoy cansada. Sí, y con toda razón, pues ya, o sea, cuando ya nos pones el panorama, yo he visto tus publicaciones en Facebook que desde muy chiquito te diste cuenta, de que te percibías distinto que los demás hombres a tu alrededor. Pues imagínate tantos años. O sea, pienso como en la historia, ¿no? Cuántas personas pasaron por ese proceso, pero como no había dónde apoyarse, pues tuvieron que esconderlo toda su vida. Incluso se pudieron haber muerto con esa no identificación de sí mismos en el mundo. O sea, te vuelve loco eso. O sea, sí. Hay muchísimos casos todavía de represión, de depresión, de desesperanza, justamente por la discriminación. Entonces, es una llamada de atención también a los padres porque en muchas ocasiones nos limitamos un poco por la cultura de nuestro hogar. ¿Qué tal? Una disculpa, bienvenidos otra vez al podcast. Bueno, este cierre de podcast que tenemos aquí con Arturo Jr., Jorge tuvo que recibir una llamada, le voy a echar la culpa a él. Fue a hacer un examen de sangre. Fue a hacer un examen de sangre a ver si ha tenido sexo anal últimamente. Yo creo que sí, ¿no? Ay, se le nota porque estaba feliz. Está muy contento. Entonces, digo, ya pues vamos a pasar a cerrar. Entonces yo me quedé con la pregunta ahorita que estábamos platicando de tu chamba como periodista, pero en el tema de periodismo de género. O sea, platícanos un poco como qué es, desde dónde se aborda, porque en mi caso, pues yo he tomado talleres de perspectiva de género y casi lo redaccional. O sea, para mí fue exclusivamente un poco lo redaccional, de cómo abordar un tema, de cómo no violentar doble victimización, etcétera. Pero platícanos un poco qué es la rama del periodismo Es darle voz a aquellos grupos vulnerables que existen en nuestra sociedad. O sea, a lo mejor encasillamos el género únicamente con ser hombre, mujer, personas de la comunidad LGBTIQ+, pero desde mi punto de vista, y también por por mi aprendizaje que he tenido, es hablar justamente sobre aquellas personas o grupos vulnerables que todavía existen, como personas indígenas, personas mayores, periodistas, niños, activistas, y apoyar a estos grupos vulnerables para alzar la voz. Entonces, es la chamba que nosotros hacemos. O sea, te digo, o lo que yo hago, por ejemplo, en Charlas Sin Etiquetas, yo sí, para no divagar, únicamente hablo sobre temas de diversidad sexual. Okay. Pero para hacer una edición de Charlas Sin Etiquetas, yo tengo que hacer una investigación previa, o sea, casi de un año o de varios meses. En este caso, yo investigué sobre la comunidad trans, pero pues quizás el siguiente Charlas Sin Etiquetas vamos a hablar sobre las lesbianas o vamos a hablar sobre, no sé, toda esta gama de siglas que nos caracteriza. Fíjate que yo creo que todos los periodistas que estamos tratando de construir algo, ¿no? O sea, ya sea también como activistas, pero más bien como periodistas que están tratando de revolucionar, de ayudar a los demás, etcétera, pues tenemos una idea, como una perspectiva de lo que quisiéramos que fuera el mundo, ¿no? En tu caso, digamos, en tu trabajo, ¿cómo quisieras o cómo esperarías que tu trabajo impactara para crear un mundo que se ve como? Pues me gustaría justamente que impactara a través de la inspiración. O sea, siento que yo siempre he sido muy rebelde en cuestión de que me decían que no y más lo hacía y, o sea, nunca me dejé ni siquiera de mis papás. Sí. Entonces, la lucha fue como
desde interna, ¿no? No sé de dónde nació como que todo este espíritu resiliente, pero me gustaría que poder inspirar a otras generaciones a que justamente hagan su propia chamba, hagan su propia tarea, y que empiecen a generar contenidos o que empiecen a generar propuestas nuevas para cambiar la perspectiva de la sociedad. Porque sí, la sociedad está muy dañada en temas de género y diversidad sexual, pero creo que podemos erradicarlo. Sí, pues bueno, yo te felicito un montón, obviamente, por tu trabajo periodístico, pero también por tu trabajo de activista. Vi una entrevista que me conmovió mucho en otra compañía de podcasts, que no me acuerdo cómo se llama. Makers. ¿No? Es con una de las madres poderosas. ¿Cómo se llama? Que yo hice. ¿Tú la hiciste? Sí, yo la hice, Tú la entrevistaste, pero no me acuerdo cómo se llama ese canal. También es de aquí de Torreón, ¿no? Sí, se llama Gusi TV. Gusi, ahí tengo un podcast que se llama Grítalo Hermana. Ahí está, Grítalo Hermana. Bueno, la promoción del podcast Grítalo ¿sí Hermana. ¿Viste? Sí, te vi. Pues creo que fue el primerito, ¿no? Sí, todavía no he sacado el segundo. Ok, bueno. Este es el primero y el único. Sí, que voy a verlo. Sí, que bueno, este es el segundo. Sí, ya estoy. Ajá. Y podcasteando. Sí, lo vi todo porque nosotros entrevistamos a varias madres poderosas y a ella no la conocía, entonces quería escuchar su caso y estuvo bastante fuerte, son casos muy fuertes. Y lo entrevisté a una drag queen. ¿Como en el segundo capítulo o qué? No, yo la entrevistaste como drag, te entendí, entrevisté a una drag. La entrevisté de drag. Sí, la entrevistaste de Andrómeda. Y es muy justo lo que te platicaba hace rato de que pareciera que el atuendo podría resaltar más que lo que está pasando, pero a los 2-3 minutos te acostumbras a la conversación y ya, o sea, finalmente eres tú siendo periodista. Ajá. Y llamando la atención, pero con todo lo que conlleva entrevistar en un caso tan conmovedor como ese. Voy a buscarla a YouTube, no lo voy a spoilerear. Sí. Pero pues ahí estás haciendo periodismo. Es una mezcla muy interesante. Muy rara. Y sí, pues no es rara. Ojalá no fuera rara. Ojalá no fuera rara. Fuera normal. Sí, ojalá en un futuro podamos ver a drag queens en televisión. Ojalá en un futuro podamos ver a mujeres trans, a hombres trans en frente de una cámara, en televisión tradicional, televisión nacional, porque realmente siento que toda esta inspiración o todo lo que yo hago es porque a mí me encanta mi carrera. O sea, yo hago periodismo o estudié periodismo justamente para ejercerlo, no para trabajar detrás de una computadora. O sea, si yo estudié para esto, es para dedicarme a esto, ¿no? Y son mis sueños y son mis metas. Y no por el hecho de ser quien soy, alguien más me va a decir que no puedo hacerlo. Entonces... es lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero impactar en la sociedad, al menos aquí en Torreón y quizás tal vez en Latinoamérica, no sé. Chingón. Sí, seguramente sí. Charlas en etiquetas LATAM. Oye, no, pues felicidades, cabrón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Ojalá después venga Andrómeda un día de estos. Un día de estos, pero que sea más tarde. Sí, que para que te pueda quedar ahorita ando cruda. Muchas gracias a todos por vernos. Ahí los despido de parte de Jorge y nos vemos en el siguiente capítulo de Redes Poder Podcast. Bye. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.